Amén, ¿cierto? Tomen su asiento ahí. El día de hoy, mis queridos hermanos, ¿cierto? Tenemos culto de Santa Cena. Así que vamos a estar hablando sobre qué es lo que es la Santa Cena. ¿Qué es lo que es la Santa Cena? ¿Qué es lo que es el pan? ¿Qué es lo que es el vino? Así que le invito a que pueda abrir su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 11, en el versículo 23. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Amén. El Señor, mi querido hermano, a manera de preámbulo, ¿cierto? Se lo comento. El día que iba a tomar la cena con sus discípulos, ¿cierto? A dejar esta ordenanza para la iglesia, Él dijo cuánto anhelaba y cuánto deseaba tomar esta cena con ustedes. Así que primer punto, ¿cierto? El Señor quiere tomar esta cena con nosotros. El Señor quiso compartir esta última cena, ¿cierto? Con todos sus discípulos antes de que fuera arrestado, lo enjuiciaran, lo golpearan y finalmente fuera crucificado y después, ¿cierto? Al tercer día resucitara. El Señor quería tomar esta cena con sus discípulos. Estuvimos viendo la semana pasada que el Señor, antes de sentarse a la mesa, eso sí, les dejó una clara enseñanza a los apóstoles, ¿cierto? Sobre la humildad. Que ellos debían, ellos como líderes de la iglesia, no estaban para ser servidos, sino que ellos estaban para servir a las ovejas, ¿cierto? Del rebaño del Señor. Entonces Él le enseñó como el más grande, el soberano, el Rey de Reyes, Señor de Señores, como Dios hecho carne, le enseñó a sus apóstoles que ellos estaban en la iglesia para servir como líderes de la iglesia. Y como servir, ¿cierto? Les dio el ejemplo de lavar los pies. Después, en un momento, empezaron a compartir los alimentos. Y en un momento de la cena, el Señor, ¿cierto? Toma el pan y toma el vino. Y el Señor les da la institución o la ordenanza, ¿cierto? De lo que es la Santa Cena. Pero veamos lo que dice la palabra del Señor en 1 de Corintios 11, versículo 23. Dice así, el apóstol Pablo hablando, ¿ya? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que es, cierto, la Santa Cena? El pan, el vino, cierto, se le conoce por varios nombres. Por ejemplo, en algunos lugares se le llama Eucaristía. La palabra Eucaristía es una palabra griega, cierto, que significa acción de gracias. Porque el Señor, cuando tomó el pan, el vino, dijo que dio gracias. Entonces ahí algunos toman el nombre, cierto, Eucaristía, de acción de gracias. También se le conoce como el pan, el vino, por los elementos, cierto, que componen esta cena. También se le conoce como comúnmente aparece en nuestra Biblia en el subtítulo como la Santa Cena, pero todo esto se refiere, ¿cierto?, a los mismos elementos, a la última cena que tomó el Señor con sus discípulos y que nos dijo que nosotros también debíamos participar, ¿cierto?, frecuentemente en esta ordenanza para la iglesia. Primeramente, la Santa Cena es una ordenanza. ¿Qué es lo que es una ordenanza? Es un mandato. Está escrito en la palabra, el Señor ordenó que nosotros debíamos de tiempo en tiempo tomar la cena del Señor. Por ejemplo, la Iglesia de Dios, nuestra denominación, tiene 3 ordenanzas. Las 3 ordenanzas son las siguientes. Algunas iglesias tienen 2, nosotros tenemos 3. Las ordenanzas de la Iglesia de Dios son el bautismo en agua, ¿cierto? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Santa Cena, ¿cierto? Con los elementos del pan y el vino. Y el lavado de pies. Esas 3 ordenanzas tenemos nosotros como iglesia. Otras iglesias celebran solamente lo que es el bautismo y la Santa Cena, pero no se lavan los pies. Ya, pero nosotros sí nos lavamos los pies. Es parte de nuestra tradición como iglesia de Dios. ¿Ya? La Santa Cena, mis queridos hermanos, nos recuerda que Cristo se sacrificó, ¿cierto? Cristo murió por nuestros pecados. El pan, ¿cierto?, simboliza lo que es el cuerpo de Cristo, que fue golpeado, que fue azotado, que fue herido
Y como decía la pastora en el devocional, el Señor fue herido por nuestras transgresiones, fue golpeado, fue herido, fue molido por nuestros pecados. El pecado de todos nosotros, el Padre, Dios el Padre lo cargó en su Hijo, y Cristo sufrió, ¿cierto?, por el pecado de todos nosotros. Él pagó el precio. Alguien tenía que pagar el precio de nuestros pecados, y el Señor, ¿cierto?, Él pagó ese precio en la cruz del Calvario. Él fue herido, fue golpeado por nuestros pecados. Y la sangre de Cristo, ¿cierto?, se representa en el vino que fue derramada ahí en la cruz para limpiarnos de todo pecado. Si nosotros hacemos un poquito más de memoria, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios delante del Señor, ellos, por ejemplo, llevaban un animalito, ¿cierto?, hasta el templo, ellos confesaban sus pecados y aquellos animales eran sacrificados, y esa sangre, ¿cierto?, se ponía en el altar, y esa sangre cubría, por así decirlo, las faltas, los errores de las personas, y Dios miraba a ese animalito sacrificado y pasaba como por alto el pecado, es decir, eran reconciliados. Bueno, todo eso que usted lee en el Antiguo Testamento, los sacrificios que las personas hacían, los israelitas, ¿cierto?, cuando se acercaban al Señor, son símbolos de lo que Cristo iba a hacer, ¿cierto?, lo que Él hizo hace 2000 años atrás. Por eso es que Juan el Bautista, cuando ve al Señor, ¿cierto?, dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Cristo, ¿cierto?, es el verdadero Cordero de Dios que nos reconcilia, ¿cierto?, con Dios nuestro Padre. ¿Ya? El pan, como le dije, simboliza el cuerpo del Señor. El vino simboliza la sangre. Y el pan y el vino, ¿cierto?, son representaciones de lo que es una verdad espiritual. Me explico. En algunos lugares, ¿cierto? No quiero decir nombre, pero en algunos lugares, de repente, típico, milagro de Semana Santa, ¿cierto? De repente va a llegar alguien, un ministro, ¿cierto?, va a tomar un pedacito de pan y va a decir: oh, milagro, un pedazo de carne dentro del pan. No, eso es falso, ¿ya? O no, el vino se convirtió literalmente en sangre, la sangre de Cristo. Eso es mentira, mi hermano, ¿ya? Porque el vino, ¿cierto?, y el pan son un símbolo, representan una verdad espiritual. No es que se conviertan literalmente, ¿cierto?, en el cuerpo, en la carne de Cristo de una forma mística, o en la sangre o el vino se transforme en sangre de una forma mística. No, el pan y el vino son un símbolo que representa una verdad espiritual, que representa el cuerpo de Cristo y representa, ¿cierto?, la sangre de Cristo. Por ejemplo, cuando el Señor estaba tomando la cena con sus discípulos, dijo: este pan representa mi cuerpo, ¿cierto?, y el vino, la sangre. Pero el Señor estaba ahí con ellos. No es que el pan y el vino se volvieron en algo literal. Eso en algunos lugares, ¿cierto?, tiene un nombre teológico, se llama transubstanciación, ¿cierto? Me cuesta decir un poco el nombre, un poco enredado, pero en algunas partes, ¿cierto?, hay personas que dicen: no, se convirtió literal, y es a manera de aclararle solamente a usted que es un símbolo, una representación de una verdad espiritual, ¿ya? No por eso deja de ser menos importante, ¿ya? Porque está representando una verdad espiritual, que Cristo murió por nosotros y Él derramó su sangre para darnos salvación, vida eterna y perdón de pecados. También el pan, mi hermano, siendo uno el pan, ¿cierto?, el pan se parte en muchos pedacitos. Esto nos habla a nosotros también del cuerpo de Cristo como la iglesia, que siendo uno el Señor, todos nosotros formamos parte, ¿cierto?, de lo que es el cuerpo del Señor como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, ¿ya? Jesús nos pidió, mi hermano, a nosotros los discípulos, a la iglesia, que celebráramos la Santa Cena en memoria de Él. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él viniera. Por eso la iglesia, mi hermano, desde que Cristo la fundó, ¿cierto?, en adelante, todos los verdaderos discípulos han participado de la Santa Cena, y la iglesia ha realizado la Santa Cena. Y por eso también es un poco extraño de que algunas veces personas que han entregado su vida al Señor no quieran participar de la Santa Cena, porque esto es un mandato, una ordenanza que nos dejó el Señor a nosotros como hijos de Él. Es como si un cristiano, ¿cierto?, dijera: yo amo al Señor, pero no me quiero bautizar, ¿cierto? Es lo mismo, yo amo al Señor, pero no quiero tomar la Santa Cena, porque quizá en su pensamiento puede decir: no, es algo tan sagrado, tan especial, y yo soy tan pecador. Pero es precisamente por lo mismo que el Señor nos dejó esta representación de que Él
murió por nuestros pecados para darnos salvación, vida eterna, perdón, y para que nosotros participemos, ¿cierto?, de lo que es el sacrificio de Cristo, por así decirlo. Recordemos lo que Él hizo por nosotros, ¿ya? Entonces, algunas iglesias, mi hermano, toman la Santa Cena, por ejemplo, todas las semanas. Todos los domingos, su Santa Cena, ¿cierto? En alguna iglesia de corte, por ejemplo, protestante o reformado, todos los domingos en algunas iglesias toman Santa Cena. De hecho, van entrando los hermanos en algunos lugares y le pasan un vasito, ¿cierto?, selladito con un pedacito de pan arriba. Entonces ellos, a medida que van entrando, toman su vasito y después de la prédica, por lo general, se toma la Santa Cena en un día domingo. Otras iglesias, por ejemplo, yo participé en mi iglesia en Argentina, Iglesia de Dios igual, tomábamos la cena una vez al mes. Todo el primer domingo, ¿cierto?, tomábamos la Santa Cena. En otras iglesias, ¿cierto?, celebra la Santa Cena cada 3 meses, 2 veces en el año, para ocasiones de bautismo. Yo también participé en la iglesia de mi abuelo, que la Santa Cena se tomaba únicamente cuando había bautismo, ¿cierto? Se bautizaban las personas, se hacía Santa Cena y se hacía lavado de pie al tiro, así hacía un 3 en 1, ¿ya? Y otras iglesias como nosotros tomamos, ¿cierto?, la Santa Cena por lo general una vez en el año, ¿ya? Una vez en el año, y nosotros la tomamos precisamente para esta fecha, para Semana Santa. En esta fecha, por lo general, pasa un efecto en la iglesia. Llega Semana Santa y ahí se prueban los verdaderos discípulos, ¿cierto? Porque fin de semana largo, algunos dicen, no, ya fin de semana me voy al campo, me voy a pasear. Bueno, se perdió la Santa Cena. Pero si uno, ¿cierto?, tiene como prioridad al Señor, uno va a tomar, se va a quedar y va a tomar la Santa Cena como usted lo ha hecho el día de hoy, ¿ya? Pero nosotros para esta fecha aprovechamos de recordar, ¿cierto?, en Semana Santa, el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, porque da la coincidencia, ¿cierto?, en el calendario judío también, que ellos celebran Pascua, y nosotros recordamos la misma fecha, ¿cierto?, por tradición, lo que el Señor hizo también por nosotros en esa Pascua hace más de 2000 años atrás. Amén. Así que, mi hermano querido, todo esto depende del liderazgo, ¿ya? Si el liderazgo se pone de acuerdo de tomarla una vez al mes, cada 3 meses, una vez al año, todo depende del liderazgo de la iglesia, porque también, si es verdad que el pan, ¿cierto?, no se convierte literalmente en la carne de Cristo, y el vino no se convierte literalmente, no se convierte en sangre, ¿cierto? No por eso uno va a tomar la Santa Cena a la ligera, o uno va a restarle importancia y va a ser como, es como la tomo todas las semanas, total, llego al culto y ya sé que tengo que tomar la Santa Cena porque es parte de la tradición de la iglesia. Si uno lo hace de una manera tan frecuente, muchas veces le pierde el valor o el sentido o la importancia a lo que está haciendo después. Pasa a ser como algo tradicional, simplemente como algo más de parte del culto. La gente no se prepara, no ora, no le pide perdón al Señor, llega, Santa Cena, aprovecho, ¿cierto?, de tomar la Santa Cena. A todo esto, mis queridos hermanos, quiero que entiendan un concepto. La Santa Cena es diferente a la misa, ¿ya? Quizás algunos han participado cuando eran niños en la religión católica, ¿ya? Y por ejemplo, ellos celebran algo muy parecido, ¿cierto? Igual le llaman Eucaristía o le llaman la misa, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros, siguiendo el consejo de la palabra, recordamos la muerte de Cristo, ¿ya? Por medio de los elementos del pan y del vino. En la misa católica es literalmente ellos como que vuelven a sacrificar al Señor. Y ellos, los católicos, sí dicen, este es el pan, ¿cierto?, que es la carne de Cristo, y este es el vino, que es la sangre, y para ellos es literal eso. Ellos son una de las tradiciones que creen que esto se convierte en algo literal, y por eso en muchos lugares, ¿cierto?, se producen esos falsos milagros, ¿cierto?, de, no, encontré un pedazo de carne en el pan o el vino se volvió sangre, ¿ya? Entonces, mi hermano, la misa es, el sacerdote sacrifica literalmente a Cristo de nuevo, ¿ya? Eso es lo que es la misa, para que usted lo entienda. Nosotros lo recordamos, ¿por qué? Porque Cristo ya murió hace 2000 años. No es necesario sacrificarlos todos los domingos o todos los días. Cristo ya pagó el precio una vez, dice la Biblia, y para siempre. Lo que ahora nosotros hacemos, sí, es un recordatorio de lo que Él hizo
por nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor regrese por su iglesia. La Santa Cena, ¿cierto? Como le dije, se conoce en varios lugares como Eucaristía, el pan, el vino, Santa Cena. Todos estos nombres, ¿cierto?, se le dan a esta ordenanza de la iglesia. Todo verdadero discípulo debe participar en esta ordenanza, pero debe hacerlo, como dice la palabra, de una forma ordenada. En algunos lugares, ¿cierto?, le restan mucho la importancia a la Santa Cena. Entonces dicen, tomemos Santa Cena, y cualquiera, ¿cierto? Si va pasando alguien por la calle, vio luz, entró y tomó la Santa Cena igual. Entonces no, hay un orden que nos dice la palabra, y todo pastor, ¿cierto?, antes de dar la Santa Cena debería explicar estas cosas para uno tomarle el peso y la importancia a lo que uno va a participar. Por ejemplo, la palabra de Dios ahí mismo en 1 de Corintios capítulo 11, en el versículo 27, Pablo le habla a la iglesia, ¿cierto?, hablándole de la Santa Cena, de que en la iglesia de Corintio algunos la estaban tomando indignamente. ¿Qué es lo que pasaba? Como era una comida, ¿cierto?, que hacía la iglesia primera, algunos llevaban cosas para compartir, otros llevaban, ¿cierto?, otras cositas, y había gente pobre que no podía llevar nada. Entonces comían entre ellos los que podían, y cada uno tomaba su Santa Cena y todo, y ni siquiera se esperaban lo uno a lo otro. También en la iglesia de Corintia había mucho pecado, ¿ya? Y algunos, ¿cierto? Me fui con la señora del vecino, y después venían y tomaban la Santa Cena igual, como si nada. Entonces Pablo tiene que enseñarle a la iglesia y decirle, mis hermanos queridos, no es llegar y tomar la Santa Cena a la ligera, hay un orden, ¿ya? Y el orden es el siguiente. 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 27, dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si uno lo hace a la ligera, va a ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, dice la palabra. Por tanto, pruébese, ¿cierto?, cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si uno, por ejemplo, todo lo que hagamos, mi hermano, en la iglesia nosotros, ya sea tocar en la música, ya sea predicar, coordinar, hasta pasar la alabanza, ¿cierto? Orar en la iglesia, tomar la Santa Cena, todos nosotros como cristianos no podemos llegar y hacerlo a la ligera, ¿ya? Si, por ejemplo, uno está en pecado, o uno está haciendo mal las cosas, o uno le está fallando al Señor, todos pecamos, ¿cierto? De eso estamos... Todos hemos pecado, o todos estamos luchando con cierta área en nuestra vida. Pero hay pecados, mi hermano, que son más gravosos, ¿ya? Entonces, si uno está en esa condición, uno tiene que haber un arrepentimiento genuino en uno para poder participar de forma óptima en las cosas del Señor, y así no ser juzgado por el Señor, ¿ya? Porque si, por ejemplo, yo me pongo a predicar estando en pecado, qué sé yo, y después el Señor me va a juzgar a mí, por ejemplo, más severamente. Va a decir, ¿y tú que predicáis? Ni tú eres convertido, ¿cierto? O si yo vengo y toco la alabanza y no, Señor, tú eres santo, y el Señor y la santidad en tu vida, ¿cierto? Entonces, por eso, si nosotros tomamos las cosas de Dios, o esto mismo, la Santa Cena, a la ligera, Dios nos puede juzgar también y nos puede meter en una disciplina. Y es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Versículo 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿A qué se refiere? Muchos enfermos, muchos estaban debilitados, y muchos duermen. Es decir, mi hermano, algunos por causa de tomar las cosas de Dios a la ligera, estaban viviendo una disciplina de parte de Dios. Y algunos estaban enfermos, otros estaban sin fuerza, y algunos ya habían partido con el Señor. Bueno, hay que entender que el acto de disciplina de Dios no es ver a Dios como un Dios castigador, ¿cierto? O un Dios lleno de ira y castigador que está iracundo en contra del pecado. No, el acto de disciplina de Dios es un acto de amor. La palabra de Dios dice: yo al hijo que amo, lo corrijo, lo reprendo. Así como usted tiene sus hijos, ¿cierto? Y cuando su hijo se porta mal, usted le tira la oreja, le dice, ya, estate tranquilo, qué sé yo. El Señor hace lo mismo con nosotros, nos llama la atención. ¿Para qué? Para enderezar nuestro camino y que podamos hacer bien las cosas. No es ver a Dios como un Dios castigador, o un Dios malo, o un Dios que se goza en el pecado, en el castigo, ¿cierto? No, sino es ver a Dios como un Padre amoroso
que nos corrige cuando hacemos mal las cosas, ¿ya? Entonces dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando fuere. Entonces Pablo le recomienda a los hermanos, le dice, hermanos queridos, cuando se reúnan a tomar la Santa Cena, espérense lo uno a lo otro. Si hay, hermanos, que pedirle perdón al Señor, ¿cierto? Ahora, antes de tomar la Santa Cena, porque todos fallamos, ¿ya? Todos nos equivocamos. Pero este es el tiempo, ¿cierto? Como decía la pastora también, para decirle al Señor, mira, perdóname, tú conoces mi vida, mis luchas, tú conoces, ¿cierto? Mis debilidades, mis tentaciones, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando, pero Señor, perdóname. Dice la palabra que si usted le pide perdón a Dios, el Señor lo va a perdonar automáticamente. Dice, si confesares, ¿cierto?, tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte tus pecados. Pero también debe haber en nosotros un arrepentimiento, es decir, un cambio de vida. Por ejemplo, si yo le pido al Señor perdón por algo y voy a participar de la Santa Cena, la idea es que después yo deje de hacer eso malo. No que sea así como se dice, ¿cierto?, tradicionalmente, se portan mal toda la semana, después se pegan el pecho el domingo y después el lunes empiezan de nuevo con la semana. No, ¿cierto? Tiene que haber un cambio en nosotros, un cambio de actitud, de comportamiento, de dejar lo malo y empezar a santificarnos obedeciendo la palabra cada día más para el Señor, ¿ya? Así que igual, mi hermano, yo le aprovecho de decir, no se sienta que no es merecedor de la gracia de Dios o del perdón de Dios, o que Dios lo quiere dejar afuera o que el Señor lo quiere excluir. No se sienta así, sino que tómelo como un tiempo para arrepentirse, para reconciliarse con Dios y para empezar desde hoy, ¿cierto?, a ordenar un poco más la vida, ¿cierto?, espiritual de hoy en adelante, ¿ya? Pero no se sienta así como, no, que Dios no me ama o que Dios me rechazó. No se sienta así, por favor, ¿ya? La Santa Cena, ¿cierto?, es un tiempo para arrepentirse, para pedir perdón también, para reconciliarse con Dios y con el prójimo, para así tomarla de buena forma, con la importancia y la responsabilidad que merece. Acá hay otro punto importante igual, mi hermano. Si yo estoy enojado con mi hermano, ¿cierto? Si me hizo algo mi hermano y me ofendió y me dolió y estoy enojado, lo ideal es que en este mismo instante, ¿cierto?, usted ya esté orando en su corazón y usted pueda decir, Señor, perdóname por estar enojado con mi hermano, o perdóname por el resentimiento que tengo, o el rencor, ¿cierto? O perdóname, Señor, porque siento estas cosas en mi corazón que me hace estar enojado con mi hermano, ¿ya? Para así poder participar de la Santa Cena de forma óptima. ¿Por qué? Porque la Santa Cena nos habla a nosotros de la unidad de Cristo también. Siendo uno el pan, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces no es la idea de que nosotros tomemos la Santa Cena enojados, peleados, ¿cierto? Y todo el tema, total, yo y mi relación con Dios nomás, no, sino yo, mi relación con Dios, pero también tengo que estar en paz con mi hermano, con mi prójimo, ¿ya? ¿Cuál es el significado, mi hermano, de la Santa Cena? La Santa Cena es un recordatorio del sacrificio de Jesús, como dijimos, en la cruz por toda la humanidad. Eso es la Santa Cena. Nos recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz. El pan, ¿cierto?, nos recuerda el cuerpo herido del Señor por nuestros pecados y que gracias a Él nosotros somos sanados, tanto físicamente como también espiritualmente, ¿ya? El Señor dice la palabra en Pedro de que Él fue herido por nuestros pecados y por sus llagas nosotros hemos sido sanados. El Señor primeramente nos sana espiritualmente, ¿ya? Pero el Señor también tiene poder para sanarnos físicamente. Ahora, usted me puede decir, pastor, quizá oramos tantas veces por la persona y no se sanan, ¿cierto? Pasan casos de que la persona sí se sana, pasan casos que hay muchas personas que hasta parten y no son sanadas. Déjeme explicarle esto. En la eternidad, mi hermano querido, nadie va a estar enfermo. Y el Señor, cuando dice que Él pagó por nuestra sanidad, la sanidad puede ser en la vida presente o también puede ser, ¿cierto? Si usted parte, usted allá en el cielo no va a tener las limitancias físicas que usted tiene en esta vida. El Señor no ve solamente el panorama de aquí a los 80 años, 90 años de nuestra vida. El Señor ve el panorama en la eternidad. Y uno es sanado, ¿cierto?, en el Señor
hasta la eternidad, ¿ya? Si una persona, por ejemplo, está en silla de ruedas o cualquier cosa, y el Señor dice, yo, ¿cierto?, pagué por tu sanidad, y él acepta al Señor, créame, de que si en esta vida quizás no se levanta de esa silla de ruedas, en el cielo va a poder correr y caminar y hacer su vida totalmente, ¿cierto?, como cualquier persona normal. Porque el Señor siempre nos lleva a enfocarnos, mi hermano, más allá de esta vida presente, sino que el Señor nos lleva a enfocarnos en la eternidad. Porque en la vida presente, mi hermano, ¿cierto?, uno se enferma, tiene problemas, pero en la eternidad va a estar todo bien, ¿cierto?, junto con el Señor. El vino nos recuerda la sangre que cubría el propiciatorio, ¿cierto?, en el templo, en el arca del pacto, y que se ponía, ¿cierto?, allí para poder reconciliar al hombre con Dios. En uno de los sacrificios que tenía el pueblo de Israel, dice de que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, ¿cierto?, y con sangre de un animal sacrificado, y en el arca que tenían los israelitas, ¿cierto?, que estaban los querubines arriba, el sacerdote vertía sangre sobre ese propiciatorio, esa mesa donde estaba el arca. Y era como que el Señor veía esa sangre y perdonaba al pueblo, ¿cierto?, por un año más. Así funcionaba en el Antiguo Testamento. Cuando usted lea el libro de Éxodo, Levítico, se va a dar cuenta de eso, que los sacerdotes, los levitas, ofrecían ese sacrificio para reconciliar al pueblo con Dios. Cristo, mi hermano, ofreció el sacrificio una vez para siempre, ¿ya? Y el Señor, cuando Él murió en la cruz, dice la palabra de que el velo del templo se rasgó en la mitad, de arriba hacia abajo. El templo, mi hermano, tenía 3 lugares. Estaba, ¿cierto?, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca y eso estaba separado por una cortina. Y a ese lugar podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para reconciliar al pueblo con Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, justo en esa Pascua, el velo se partió por la mitad. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice de que Jesús, al morir, ¿cierto?, Él como nuestro sacrificio, como nuestro sumo sacerdote, nos reconcilió con Dios el Padre. Y es por eso que también el sacerdocio levítico, ¿cierto?, del Antiguo Testamento quedó abolido, quedó cumplido, y ahora nosotros, ¿cierto?, vivimos bajo el Evangelio y no bajo la ley o el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿Me explico? Amén. Amén. Bueno. La cena, ¿cierto?, nos recuerda que es para sus discípulos, aquellos que han recibido a Jesús en su vida y lo han recibido como su Señor y su Salvador. En muchos lugares, ¿cierto?, cuando se hace la Santa Cena, por ejemplo, un evento, ¿ya? Y llegan jóvenes inconversos, gente que va pasando y encontró bonito el culto, y llegan y entran y todo, y de repente no le explican, ¿cierto?, lo que es la Santa Cena, y algunos la toman y no saben ni siquiera por qué toman el vino y toman el pan. Por eso es necesario que uno dé esta explicación, ¿cierto?, por lo menos una vez en el año, para que uno entienda, ¿cierto?, el significado de la Santa Cena. La Santa Cena es para aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Jesús compartió, ¿cierto?, la cena con todos sus discípulos, aún sabiendo de que Judas lo iba a traicionar, que Pedro lo iba a negar y que los demás lo iban a dejar solo. Esto nos muestra la fidelidad de Dios para con el hombre. Porque el Señor, mi hermano, sabía de que los discípulos iban a fallar. Y el Señor sabe que usted tarde o temprano se puede equivocar. Pero a pesar de eso, el Señor murió por usted en la cruz, porque la fidelidad es de Dios para con su vida. Dice la palabra de que aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel para con nosotros. El que cada discípulo, ¿cierto?, tomara un poco de pan y el vino, nos habla de la unidad de la iglesia que nosotros debemos tener. Unidos, ¿cierto? Unidos por la sangre de Cristo. Alguien dijo una vez, yo con mi hermano, ¿cierto?, no tenemos el mismo grupo de sangre o no somos de la misma familia de la sangre. Pero hay una sangre que nos une a todos nosotros los creyentes. Y esa es el ADN de Cristo, la sangre de Cristo. Esa sangre es la que nos une a nosotros. Y es por eso que yo le puedo decir hermano o hermana, ¿cierto? Porque somos hermanos, no quizás por la sangre en la familia que nacimos, sino por la sangre de la familia espiritual, ¿cierto?, a la que pertenecemos, la sangre de Cristo. ¿Ya? La palabra nos invita, ¿cierto?, a no quedarnos fuera.
Pero también nos enseña que debemos ser responsables de cómo tomamos el Evangelio para no ser, ¿cierto?, juzgados por Dios el día de mañana. Así que, mi hermano, ¿cierto?, meditemos, ¿cierto?, en esto. Y si usted quiere participar, hágalo, ¿ya? Participe, pero medite también. Y antes, ¿cierto?, de participar, vamos a orar también para poder preparar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, y para poder ponernos a cuenta con Dios. Quizás, como se decía, no hemos orado tanto en esta semana, o quizás uno ha fallado, ¿cierto?, en una otra cosa, pero este es el tiempo de poder decirle: Señor, perdóname, Señor, lávame con tu sangre, Señor, purifícame, ¿cierto? Señor, déjame apto para poder, ¿cierto?, participar de esta bendición. Amén. Tomarla, otra cosa, tomar la Santa Cena o no tomarla, a usted no lo va a hacer salvo. Que se entienda bien. Algunos creen, ¿cierto?, de que estas ordenanzas nos hacen salvo a nosotros. No, si me bautizo soy salvo automáticamente. Por eso también en algunos lugares bautizan a la guagua, ¿cierto? No, porque ya lo bauticé y ya se va para el cielo al tiro. No, no es así, no funciona así el Evangelio. El tomar el pan o el vino no significa que usted ya está perdonado totalmente y después pueda salir de acá y pecar y vivir su vida como quiera. Total, ya tomó el pan, el vino y ya es salvo para siempre. No, no funciona así. Lo que a nosotros nos hace salvo es el tener una relación personal con el Señor diaria. El saber que Cristo murió por nuestros pecados, que Él pagó el precio de nuestra salvación, pero el yo relacionarme con Dios, el yo vivir una vida de fe y de obediencia al Señor, el yo tener comunión con el Señor, ¿cierto? Eso es lo que me hace salvo. No simplemente el tomar una ordenanza, ¿cierto? Participar en un bautismo, la Santa Cena, o en el lavado de pies, ¿cierto? Y no, ya estoy santificado y después no vivo como quiero, ¿cierto? Total, ya participé una vez. No, lo que me hace salvo es tener una relación personal diaria con el Señor, ¿ya? Cristo pagó el precio, pero el Señor también quiere relacionarse con nosotros. Hay dos extremos, ¿cierto?, que nosotros debemos evitar. El primer extremo, mi hermano, es no querer participar nunca, ¿cierto? No querer participar nunca, que cuando llega la fecha uno se va o falta el culto y no quiere participar porque uno nunca se encuentra en óptimas condiciones para poder participar. Y hay mucha gente que hace esto, ¿cierto?, que para esta ordenanza se ausenta o no quiere participar nunca. Ese es un extremo que debemos evitar. El otro extremo es querer participar, ¿cierto?, siempre. Querer participar siempre, pero no entender, ¿cierto?, la importancia de lo que estamos haciendo. No, pastor, es que yo quiero tomar la Santa Cena, es que yo quiero tocar, es que yo quiero predicar, es que yo quiero evangelizar, es que yo quiero hacer todo, pero no le tomo el peso a lo que es el Evangelio. Porque después, ¿cierto?, vivo acá, hago lo que quiero, qué sé yo. No, mi hermano, tenemos que ser centrados en nuestra vida cristiana. Debemos participar, pero también debemos tomarle el peso al Evangelio. Ya debemos, ¿cierto?, no hacer las cosas a la ligera o por hacerlas, o para que me vean, o porque qué dirá el hermano, si es que, ¿por qué no participé? No, es su relación con el Señor igual. Pero usted debe entender y debe darle, ¿cierto?, la importancia a su relación personal con el Señor. ¿Ya? No lo mire el Evangelio, hermano, como algo a la ligera o como algo, un pasatiempo. No lo mire, ¿cierto?, el Evangelio como participar en un club de fútbol o ir a la junta de vecinos o una reunión del colegio. No mire el Evangelio de esa forma. Mire el Evangelio como su relación personal con Dios que le permite ser salvo a usted. Por eso usted debe tomarle la importancia al Evangelio que el Evangelio merece. Y no simplemente como algo más de la vida cotidiana diaria. El Evangelio, hermano, marca una eternidad en su vida. El Evangelio marca su salvación, marca su relación con Dios, marca dónde usted va a pasar la eternidad el día de mañana cuando usted parta de este escenario de la vida. Por eso debe hacerse con importancia y con reverencia. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, Dios mío, que podemos aprender, Señor, lo que es la Santa Cena, Señor. Tú dijiste, Dios mío, que hiciéramos esto, Señor, en memoria de ti, Señor. Amado Dios, tú hace más de 2000 años pagaste el precio de nuestra salvación. Tú te entregaste ahí en la cruz, Señor, por nuestros pecados, nuestros errores, por tu sangre, Señor. Somos lavados, limpiados. Tú fuiste herido, golpeado, Señor, por nuestras transgresiones, Señor. Y el castigo, Señor, que tú recibiste fue para nuestra paz, Señor. Y te damos gracias, Señor Padre, porque tú pagaste el precio, Dios mío, por nuestra vida.
Tú pagaste el precio, Dios mío, Señor, para que nosotros hoy pudiéramos ser salvos, pudiéramos disfrutar, Dios mío, de esta salvación, Señor, pudiéramos tener una relación personal contigo. Señor, vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente para poder participar de la Santa Cena, pero ayúdanos, Señor, a no hacerlo como algo más a la ligera, sino, Señor, que podamos tomarlo con la importancia, el respeto que se merece. Amado Dios, no nos queremos quedar fuera, Señor, Padre, pero también, Dios mío, entendemos que tú eres el máximo, el Rey de Reyes, el soberano, que tú eres todo, Señor, y tú te mereces toda adoración, toda reverencia y toda gloria. Señor, bendice este tiempo de Santa Cena en el nombre de Jesús. Amén y amén.